día de hoy vamos a ver el tema número 18, ya no sé en cuántas predicaciones estamos, pero el tema número 18 vamos a exponer en este día. Le he puesto por título El Día del Señor, y en letras pequeñitas un poco más abajo, el Día del Señor grande y temible. Amén. El Día del Señor grande y temible. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11. Estamos ya en el último capítulo de esta primera carta, y bueno, es nuestra oración que Dios continúe hablando a su pueblo. Amén. ¿Lo tiene mi hermano? ¿Sí lo tiene? Amén. A los que nos están siguiendo por internet también, viendo en vivo o viendo en diferido, quisiéramos que se tome un tiempito pudiendo escuchar esta predicación. Si no tiene una Biblia a la mano, usted va a tener ahí en la pantalla de su celular, de su computadora, los versículos para que usted pueda seguirnos con la lectura. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Palabra de Dios. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Señor amado, en esta mañana queremos pedir, Dios mío, tu bendición. Señor, en esta mañana, todos los que estamos congregados, Señor, y aquellas personas que nos siguen a través del internet, queremos pedirte tu guía, Señor, y tu sabiduría. Padre bueno, queremos pedirte que reveles tu palabra, Señor, a nuestros corazones, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que esto que hoy tú nos vas a hablar no sea solamente conocimiento, Señor. Que esta palabra, Dios mío, se vuelva práctica en mi vida, Señor. Que esta palabra pueda mellar lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios mío, sabemos que tu Espíritu está en este lugar, Señor, por fe. Creemos que tu Espíritu, Señor, está en medio nuestro. Lo creemos, Señor. Mas te pedimos, Dios mío, hacernos sensibles a nosotros a la voz de tu Espíritu. Señor, danos esa capacidad de poder entender lo que tu Espíritu quiere hablar a nuestros corazones. Señor, oramos para que tu palabra, Señor, no sea debilitada por la voz de un hombre. Señor, que tu palabra hoy sea predicada tal y como ha salido de tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Esta porción de la carta a los tesalonicenses, como ustedes saben, es en respuesta a lo que Timoteo percibía o notó que tenía falencias la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia veía cómo sus hermanos estaban muriendo uno tras otro, quizás por algún tipo de persecución o por otras razones. Ellos estaban siendo perseguidos, mas ellos tenían el temor de haberse perdido ya el arrebatamiento de la iglesia. Ellos estaban esperando, o ellos temían, que lo que ellos estaban viviendo era un tiempo ya de gran tribulación,
y tenían ese temor. Mas en el capítulo 4, como hemos leído, Pablo les dice, ustedes están equivocados. No todos vamos a dormir, algunos vamos a estar despiertos cuando venga el Señor. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta tribulación que los hermanos de Tesalónica estaban viviendo llenaba su corazón de temor, llenaba el corazón de temor. Mas Pablo escribe esta carta con el pensamiento de poder fortalecerlos. Lo que nosotros tenemos delante nuestro en esta carta no es precisamente un estudio escatológico, amén, aunque forma parte de un cuerpo de escatología. Lo que Pablo quería es más bien animar de una manera pastoral. Lo que Pablo estaba haciendo en esta carta y Dios está haciendo en nuestros corazones también es animar a nuestros corazones de una manera pastoral, como que darnos ánimo, fortaleza y certeza con respecto a lo que va a venir en adelante. Entonces esa es la intención del apóstol Pablo y esa es la intención de Dios ahora en nuestros corazones, el de poder fortalecer nuestra fe y darnos seguridad acerca de algunas cosas que van a venir en adelante. Amén, hermanos. Y una de esas cosas, hermanos, es el día del Señor grande y temible. Como les habíamos dicho, es algo muy poco predicado. Es algo muy poco predicado porque muchos piensan que al hablar del día del Señor, muchas personas pueden llegar a asustarse. Muchos se pueden sentir ofendidos. Sin embargo, Pablo nos aconseja en la carta a los Hechos que nosotros debemos de predicar todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos de todo el consejo de Dios es sujetarnos a la Escritura tal y como está. Amén. Todo el consejo de Dios es lo que nosotros debemos de animar. No podemos, hermanos, omitir algunos versículos. No podemos omitir algunas partes que no deben de hablarse. No, todo el consejo de Dios es todo el consejo de Dios. Amén. Y si el Señor ha provisto en su voluntad que nosotros podamos tener presente este día, el día del Señor grande y temible, es por nuestra salud espiritual. Amén, hermanos. Entonces, todo el consejo de Dios es lo que nosotros debemos de estar conscientes, debemos de poder escuchar, debemos de estar atentos a poder recibir todo el consejo de Dios. Hablar de este día, hablar del día del Señor, no lo estamos hablando del domingo, no el día del Señor en que nosotros o la iglesia se congrega, sino en tiempo futuro de ese día grande y temible, como vamos a ver en adelante. Hablar del día del Señor lo ha hablado Jesucristo. Jesucristo en muchas de sus exposiciones, el Señor ha hablado acerca de este día, el día de la ira, el día de la venganza de Dios, el día en que Dios va a limpiar y purificar este mundo contra todos aquellos que han tenido a Dios por enemigo. Amén. Dios es justo. Y muchas veces hablando, por ejemplo, acerca de los atributos de Dios, ustedes saben que Dios tiene muchos atributos y lo que generalmente nosotros conocemos como el atributo más grande de Dios es el amor. Si volteamos con algún hermano y le preguntamos para ti cuál es el atributo más grande de Dios, muchos decimos o dicen el amor. Sin embargo, hay otra cantidad de personas que creen que el atributo más grande de Dios es su justicia. La justicia es el atributo más grande de Dios. Dios es justo. Dios es justo y en su justicia Él ama a su creación. Este atributo que nosotros reconocemos de Dios, hermanos, es el día en el que el Señor va a ser juez. Amén. El día en que va a ser juez. Uno muchas veces piensa que andamos por la vida en algún momento sin rendir cuentas absolutamente a nadie. Es más, muchas personas que se autodenominan liberales, ellos dicen, bueno, yo no tengo que rendir cuentas a nadie, yo solito, y voy por la vida y no debo de rendir cuentas a nadie. Muchos cuando escuchan algún tipo de consejo dicen, bueno, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Yo sé lo que hago. Pero sin embargo, hermanos, por la palabra de Dios nosotros comprendemos que tenemos a un juez,
que en algún momento nos vamos a parar todos delante de Dios a poder rendir cuentas de todas las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Todos. Dios es justo. Al hermano que está a su lado, dígale: Dios es justo. Y de esta justicia el Señor Jesús lo hablaba, lo ha hablado en el Sermón del Monte, lo hablaba a través de parábolas para que la gente sepa que el día del Señor, ese día grande y temible, viene. Dicho sea de paso, hermanos, el Evangelio es eso. El Evangelio es una buena noticia. Evangelio es buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? La que empieza con una mala noticia. El día del Señor es un día grande y temible en el cual Dios va a juzgar a aquellos que han obedecido al Señor y a aquellos que no han obedecido ni han querido agradar a Dios. Ese día va a llegar. El día en el que todas las personas se están yendo rumbo al infierno. Sin embargo, el juez justo, por amor a ellos, ha dado la vida de su Hijo Jesucristo, de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el Señor. El Evangelio, hermanos, es eso. El Evangelio empieza con malas noticias, con saber que hay personas pecadoras que nos estábamos yendo rumbo al infierno, que hemos desobedecido a Dios, hemos desacatado todas sus órdenes y lo ofendemos todo el tiempo. Esa es la mala noticia. Y que algún día el juez justo está destinado para todas aquellas personas que le han desobedecido. Sin embargo, la buena noticia aquí es donde cobra valor, que Dios nos ha amado tanto que ha dado la vida de su Hijo unigénito. Dios, por amor y el sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho aceptos a Dios sin mellar su justicia. Sin mellar su justicia. La Biblia dice que ningún hombre pecador, no hay pecado delante de Dios. Y para que eso pase, hermanos, Dios tenía que sacrificar la vida de su único Hijo Jesucristo. El día de la ira, el día de la venganza de Dios es algo que el Señor lo ha predicado en muchas ocasiones. También ha sido una instrucción para que los apóstoles puedan hablar de esto. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo ha hablado en esta misma carta, lo hemos estado viendo en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo ahora el 5. El día del Señor viene. Ese día que uno no quiere escapar. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que cuando su papá o su mamá le estaban esperando furioso en la casa y usted sabía que algo ha hecho, ahora sí se ha enterado, no sé qué voy a hacer. Y uno como que tiene miedo a ese momento, a poder enfrentar ese momento delante de su papá o delante de su mamá. Bueno, algún día todos vamos a comparecer delante de Dios. La humanidad entera va a comparecer delante de Dios. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Dios. Aún aquellos que ahora en este tiempo niegan a Dios, niegan a Jesús, va a llegar el día, en ese día de la ira, que van a decir: oh, verdad, era verdad, había un Dios, había Jesús. Así como en los tiempos de Noé, la gente no creía que iba a venir diluvio. Veían construir a Noé un barco gigante, un arca inmensa, y todos se hacían la burla de él. Mas cuando entraron todos los animales y Dios cerró la puerta y empezó a llover, la gente se empezó a alarmar, empezó a mirar de un lado para otro. Bueno, unas gotas. Pero pasaron unos minutos y siguió lloviendo, pasaron las horas y siguió lloviendo, vieron que se inundaba todas las cosas y muchos dijeron: era verdad, lo que Noé nos decía era verdad. En ese día del Señor grande y temible, todas las personas van a decir: era verdad. Lo que mi amigo me hablaba en el colegio, lo que mi amiga me hablaba en el colegio acerca de Dios, acerca de Jesús y lo que Él ha hecho por mí, era verdad. Pero tarde va a ser, tarde, muy tarde. El día del Señor viene y es algo de lo que nosotros debemos de hablar. Amén. Cuando nosotros vemos el versículo número 1, por favor vea su Biblia. Habla Pablo y dice así en el versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros ya sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto del día del Señor, el día de la venganza, de la ira de Dios, era algo que
el apóstol Pablo ya había enseñado a esa iglesia joven. Ya había enseñado, ya sabían ellos esta doctrina, ya sabían ellos que el día del Señor venía. Sin embargo, muchos de ellos se han visto como que olvidados por todo lo que ellos estaban pasando. Y esto suele pasarnos no solamente a nosotros, a muchas personas, que nosotros tenemos las promesas de Dios para nosotros, recordamos las promesas de Dios. Sin embargo, al vernos oprimidos por la persecución, al vernos oprimidos quizás por un tiempo de angustia, como que se nos hace fácil olvidar las promesas de Dios y empezamos a reclamarle al Señor, empezamos a decirle: Señor, ¿por qué siempre a mí me tiene que pasar esto? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Porque hemos olvidado las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros. Los hermanos de Tesalónica estaban pasando por ese tiempo de neblina espiritual. Uno como que no ve esperanza. Pero Pablo les dice: ustedes no tienen necesidad de que yo les hable de esto. Ustedes ya saben perfectamente que esto va a pasar. Ellos ya sabían, pero muchas veces es necesario que alguien pueda hablarles nuevamente. Por eso la Biblia dice que los fuertes sostengan a los débiles. No quiere decir que todos en algún momento vamos a ser fuertes y todo el tiempo fuertes. No, todos en algún momento vamos a pasar por un momento de debilidad y necesitamos de un hermano que esté fuerte en la fe para que nos haga recuerdo y nos diga: tú ya sabes perfectamente. Todos necesitamos de un hermano así, que nos extienda la mano en un momento de debilidad, que nos haga recordar las promesas de Dios. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por un momento de neblina espiritual, mas esta carta ha sido enviada como un refrigerio de Dios, hablándoles y diciéndoles: ustedes ya saben esto perfectamente. El día del Señor viene y va a ser como ladrón en la noche. Pero acerca de los tiempos y ocasiones, ustedes no tienen necesidad de que yo les diga. Bueno, porque dentro de nuestra curiosidad, nosotros quisiéramos saber el momento exacto. Pero dime el día para que yo esté así bien, para que ese día no vaya a trabajar, no sé, para quedarme en ayuno, no sé, voy a estar orando, para que no demores mucho en transformarme. Yo me voy a poner ropa blanca, qué sé yo, me voy a poner a cuentas. Dime el día, por favor, dime la hora. Por ahí yo voy a estar viendo algún partido, no sé, dime el amor. Todos en nuestra curiosidad quisiéramos saber el día y la hora. Muchos se han aventurado. Lastimosamente, muchos se han aventurado y han fijado días, han fijado horas, para algunos para el fin del mundo y algunos para la venida del Señor. Hemos visto hasta ahora que todos se han equivocado. Uno miraba el calendario maya y decía: wow, el 2012, y todos tenían miedo. Yo recuerdo cuando estaba por el 2012, veía el pronóstico, ¿no? En el celular uno mira el pronóstico y habían memes que decían: pronóstico para el día de mañana, lluvia de meteoritos. Y uno dice: ay, como que todos esperaban el 2012. Se han hecho películas acerca del 2012. Sin embargo, esto estaba equivocado. Muchos pastores se han aventurado también a decir alguna fecha que va a venir. Muchos han llamado a denominaciones para que ya no trabajen, para que ya no hagan nada. Subieron a un monte, vendieron todo lo que tenían, se fueron a un monte a esperar la venida del Señor. Mas sin embargo, nadie sabe el día y la hora. Cuando Pablo habla acerca del tiempo y de las ocasiones, mire, hay dos palabras ahí que nosotros tenemos: tiempos y ocasiones. Tiempo se refiere al cronos. Esto se refiere a un tiempo determinado, o sea, al reloj o al calendario. Eso es el tiempo. Mas sin embargo, las ocasiones viene de la palabra kairos, que quiere decir era o temporada. Nadie de ustedes necesita saber el día en el calendario, la hora exacta o la temporada. Más o menos va a ser cuando pasen estos acontecimientos. No, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos estar alertas y podamos estar pendientes de aquellas cosas que van a pasar. Amén. Este día del Señor que nosotros estamos estudiando, hermanos, no debemos de confundirlo con el arrebatamiento, que es antes. La iglesia ya no va a estar cuando el día del Señor grande y temible venga con juicio a este mundo.
Tampoco debemos de confundirlo con el día de Jesucristo, que es el día de Jesús juzgando en el trono blanco, en el tribunal de Cristo, perdón. Y tampoco es el día de Dios, que es un estado eterno. No, está hablando este día del Señor acerca de un tiempo de ira, un tiempo de venganza, un tiempo en el que todos van a sufrir la consecuencia de sus pecados. Amén. El día del Señor es algo que nosotros de repente no esperamos, no estamos esperando que ese día venga, porque antes nosotros ya vamos a partir con el Señor. Sin embargo, hay un interín, hay un espacio entre lo que nosotros estamos ahora, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, y en ese tiempo del futuro. Este interín entre lo que nosotros estamos ahora y en el tiempo del futuro es a lo que Dios quiere que le prestemos atención. Mientras estas cosas pasan, mientras estamos esperando el rapto de la iglesia, mientras estamos esperando este hermoso día, en este interín algo tenemos que hacer nosotros, que es de repente tener un espíritu que pueda estar fervientemente esperando ese momento, esperando el día. No sabemos el día, no sabemos la hora en el que va a venir el Señor, o el que ni siquiera el Señor va a llevar a su iglesia. Pero lo que nosotros debemos hacer, sí, es tener un corazón expectante, saber cuándo será el día, en qué momento será el día. Y esto que hace de nosotros poder estar apercibidos y poder esperar como esas vírgenes de repente prudentes que tenían su lámpara llena de aceite. Amén. Nosotros estamos esperando ese arrebatamiento de la iglesia, pero aún, hermanos, ese arrebatamiento de la iglesia no sabemos el tiempo y no sabemos ni siquiera la temporada. Amén. Pero el Señor viene por su iglesia. Al hermano que está a su lado, dígale: el Señor viene por su iglesia. Necesitamos esperar este momento. Necesitamos esperar el tiempo en el que Dios va a recoger a su iglesia. Ahora, hermanos, los hermanos de Tesalónica estaban confundidos acerca de este tiempo porque ellos estaban viviendo gran persecución. Y como ellos estaban viviendo una gran persecución, ellos pensaban que ya estaban en el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, hermanos, la persecución hacia la iglesia es algo que se ha levantado desde los primeros días de su fundación. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido atribulada todo el tiempo desde su nacimiento. Leamos por favor Hechos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Dice así: y Saulo, hablando de Pablo antes de que se convierta a Cristo, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, nosotros vemos, hermanos, que desde su inicio la iglesia estaba siendo perseguida y atribulada. En este momento no era perseguida por los gentiles, no era perseguida por los romanos, sino era perseguida por el fariseísmo, por la religión de ese momento. Eran perseguidos por ellos, pero todo el tiempo la iglesia era perseguida, todo el tiempo, como vemos en acá, la iglesia era asolada. Pero esta tribulación, la que pasamos nosotros, hermanos, en esta vida, en este lado de la eternidad, es una persecución o es un tiempo de tribulación que nosotros pasamos para que nosotros podamos ser mejorados. El sufrimiento en la iglesia, hermanos, no es al azar, ni tampoco porque Dios se haya olvidado de sus hijos. El sufrimiento, hermanos, es un instrumento de Dios para que nosotros podamos ser mejorados. Pablo lo dijo en algún momento: Señor, yo he orado 3 veces para que me quites esta enfermedad, mas el Señor le dijo: bástate en mi gracia, yo me perfecciono en tu debilidad.
Esa debilidad que nosotros pasamos durante tiempos de persecución, durante tiempos en el que, bueno, mucha de la gente oprime, es por eso, es porque tiene un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 15 al versículo 17 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que si somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. El padecimiento, el sufrimiento, la tribulación, la persecución que nosotros podamos sufrir, hermanos, es parte de un proceso, parte de un proceso para que los escogidos de Dios se manifiesten. Amén. Es necesario para que aquellas personas, escuchen bien, uno, o que han oído un falso evangelio, o que están viviendo un falso evangelio, sean purificados. Porque este tiempo de purificación, este tiempo de persecución hace mirar atrás a muchas personas. Y muchas personas dicen: bueno, a mí me han ofrecido bienestar, a mí me han ofrecido que siempre me va a ir bien, a mí me han ofrecido que esto, y yo veo persecución en el trabajo, me insultan, me tratan mal, mis amigos se han alejado de mí y ven estos cambios y dicen: yo así no juego. Mejor me voy atrás y mejor miro atrás, y dejan el camino del Señor. Y precisamente para eso son los tiempos de tribulación y son los tiempos de angustia. Lo que nosotros estamos viviendo en este lado de la eternidad, en esta vida, es muchas veces, escuche bien, la ira del diablo. La ira del diablo, que se levanta contra la iglesia utilizando un montón de pretextos, un montón de excusas. Lo que nosotros sufrimos es su ira. Sin embargo, tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice así, el apóstol del amor escribiendo dice: sabemos que somos de Dios. Diga conmigo: somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Somos de Dios. Eso dice, sabemos nosotros que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. De este lado de la eternidad, lo que nosotros sufrimos durante el tiempo de persecución es eso. La ira del diablo. El mundo está bajo el maligno. Sin embargo, nosotros somos de Dios. Y Dios va a proteger, porque Dios también, según la Biblia, Él nos ayuda a poder permanecer en la fe. El Señor nos agarra. ¿Quién nos apartará de las manos de Dios? ¿Quién nos apartará de su poder? Para que nosotros podamos darnos un poco de cuenta de todo lo que la iglesia está viviendo en este tiempo, la iglesia de Cristo está viviendo en este tiempo, quiero leerle una encuesta que se ha actualizado hasta junio del 2022. Hasta junio del 2022, hablando de todo el mundo y de la persecución hacia la iglesia, mire, tenemos 5.988 hombres, mujeres y niños asesinados por su fe. 5.988 asesinados. 5.110 iglesias quemadas. 5.110 iglesias quemadas. 6.175 detenidos o encarcelados por causa de su fe. Esto que nosotros tenemos, o esto que la encuesta muestra, es casos realmente documentados. Pero hay que mencionar que hay muchos otros casos que no han sido documentados. Gente que realmente está muriendo por la fe, iglesias que están siendo quemadas por gente que odia al cristianismo, quizás no tanto en este lado del mundo, quizás más por el lado del oriente, es que nosotros vemos todo ese tipo de persecución, gente que no puede proclamar su fe, y si de repente proclama su fe o es arrestado,
negado por toda la familia, expulsado de su familia, expulsado de la sociedad, sufren por causa de la fe. Pero esto que estamos viviendo, hermanos, no es la ira de Dios, simplemente es un tiempo de tribulación y angustia que como iglesia muchas veces nosotros sufrimos. Ahora, quizás debamos preguntarnos, ¿por qué nosotros no estamos sufriendo tanto? ¿No? Yo sé que personalmente uno puede estar sufriendo algún tipo de tribulación, quizás en la escuela, quizás con alguna enfermedad, pero persecución hasta el punto de que te hayan expulsado, persecución hasta el punto de que no le caes bien a nadie, eres el patito feo, quizás muchos no. Y quizás sería bueno preguntarnos por qué no estamos sufriendo esta persecución. Bueno, también se puede ver, hermanos, que como en los tiempos de Israel, la iglesia hoy es muy parecida al mundo. Hay como que siempre algo que hace el mundo y un paralelismo inmediato aparece en la iglesia, inmediatamente. Si de repente se levanta un humorista, por ejemplo, en el mundo, bueno, aparece otro humorista paralelo a él, igualito a él, pero cristiano, ¿no? Y esto se ve en muchos ámbitos. En ese tiempo Israel olvidaba tanto a Dios, olvidaba de una manera tan cruel a Dios, olvidaba sus mandamientos, olvidaba su ley, que era difícil distinguir entre un israelita y un filisteo. Era difícil distinguir, dicen los historiadores, que no se los podía ver porque se vestían igual, hablaban las mismas groserías, miraban lo mismo, eran igualitos, no había manera de distinguir. Entonces, el día de hoy, lastimosamente, se ve este tipo de apostasía cuando se ve a la iglesia siendo igual que el mundo. Dicho sea de paso, al momento de evangelizar, uno rara vez habla del pecado, porque uno no quiere ofender, uno no quiere lastimar. Cuando uno hace evangelismo personal, como que le habla solamente de las cosas buenas y le dice, bueno, Dios tiene un plan para ti, Dios puede llenar el vacío de tu corazón, o Dios puede hacer esto contigo. Seguramente sí, pero no es todo el evangelio, solamente una parte del evangelio. Porque el evangelio completo, hermanos, comienza con una mala noticia: te estás yendo al infierno. Ahí viene la buena noticia: Dios ha enviado a su Hijo unigénito para morir por tus pecados. Ahí viene la exhortación o la advertencia: si desobedeces a este llamado que Dios te está haciendo, o a este sacrificio que Dios te está haciendo, entonces viene el infierno para aquellas personas que desobedecen a este llamado. Y luego viene una demanda del evangelio. El evangelio demanda que nosotros, una vez que hemos escuchado todo lo que hemos aprendido, que nos estamos yendo al infierno, que Dios ha dado la vida de su Hijo para que yo no me vaya a ese lugar, que si desobedezco esa voz me voy a ir al infierno, viene una demanda: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la demanda de Dios a través del evangelio, que nosotros podamos venir a Él arrepentidos de nuestros pecados y creyendo en Él, confiando en Él y agarrando esa promesa que Dios tiene para nosotros, pero lo hago para mí. Amén. Dios, hermanos, cumple su justicia. Todo el momento Dios cumple su justicia, pero para que esa justicia pueda quedar intacta, Dios ha enviado la vida de su Hijo unigénito. De tal manera, hermanos, que cuando el Señor nos vea a nosotros, nos vea a través de Jesucristo, su Hijo. Porque ninguno de los que estamos en este lugar podemos decir, bueno, yo ya no peco, bueno, yo ya no hago esto. No, quizás sí, progresivamente ya no somos como antes, quizás ya no mentimos como antes, quizás ya no robamos como antes, pero aún estamos siendo transformados, seguimos en ese proceso. Pero hermanos, cuando Dios nos mira ahora a nosotros, Dios nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Es su santidad que está delante de nosotros, es su justicia que está delante de nosotros. Porque de tal manera el Señor nos amó, que Él ha derramado toda su sangre por redimirnos de nosotros, por presentarnos delante de su Padre justos. Justos, diga conmigo, justos. La justificación es lo contrario a la condenación.
La justificación es el acto de declarar a una persona justa, perdonada, mientras que la condenación es el acto de declarar a alguien condenado, perdido. Hermano, nosotros hemos sido declarados justos, no por lo que nosotros hayamos hecho, ni lo que podamos hacer. Hermanos, hemos sido declarados solamente por creer y confiar en el Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿Confías en el Señor como tu Salvador? ¿Confías en el Señor como tu Señor? Hermano, has sido declarado justo delante de Dios. Amén. Al hermano que está a tu lado, dile: no te pierdas esta salvación tan grande. La justicia de Dios, hermanos, como lo hemos leído en el versículo 1, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Versículo 1 de Tesalonicenses dice, del capítulo 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Notemos, hermanos, algunas diferencias en las palabras. Notemos que cuando el Señor habla, dice nosotros, y en algunos momentos dice ellos. Este momento, en el versículo 3, por ejemplo, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos. Sobre ellos. Sobre aquellas personas que no han participado del rapto de la iglesia, sobre aquellas personas que no han subido al trono mismo de Dios y participado de las bodas del Cordero. Sobre ellos. Y nosotros vamos a ver en adelante que Dios habla que, bueno, nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz, y hay una diferencia. Amén. Y Dios hace ahora la diferencia. Nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y subiremos hasta el cielo a recibir al Señor. Está hablando en primera persona, incluyéndonos. Pero cuando dicen ellos, se refiere a aquellas personas que no han participado de esta gracia otorgada. Cuando el Señor habla ellos, está hablando a aquellas personas que han tenido a Dios por enemigo, que han tenido a Dios por alguien que no conocen o no desean conocer. Ellos. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. La ira de Dios, hermanos, es algo que yo le aseguro nadie quiere ver ni vivir. Ahora puede parecer un cuento como que de fábula. Bueno, no creo que pase todo esto, pero hermanos, va a llegar el día en el que uno va a decir: wow, horrenda cosa. La ira de Dios. ¿Usted ha visto a su papá, a su mamá enojada? ¿Sí? Bueno, eso no es ni la 1/1000ª parte de la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, o el día del Señor, no es que se lo ha hablado ahora, recientemente, no. La ira de Dios es un evento que se ha hablado desde el Antiguo Testamento, aproximadamente 19 o 20 veces, no recuerdo, habla de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento 4 veces se hace referencia a este día, al día de ira, al día de la venganza de Dios. Leamos, hermanos, algunos de estos versículos. El día del Señor, Isaías capítulo 2, versículo 10 al versículo 13. Isaías capítulo 2, versículo 10 al versículo 13. Dice así: métele en la peña y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. El día del Señor vendrá sobre ellos. Sobre los que se han puesto altivos delante de Dios y no han querido reconocer al Señor. Porque esto es orgullo. Porque esto es altivez. Hermanos, creer
en la justicia de Dios parece un cuento de fábula. Y por eso muchas personas se niegan a creer esto. Muchas personas, cuando hablamos de la salvación, muchos dicen, bueno, creen no necesitar a Dios. Y esto es orgullo, esto es altivez. Creer que no necesitan a Dios se torna orgullo. Yo no necesito a alguien que me esté diciendo las cosas que yo tengo que hacer. Yo sé lo que debo de hacer, tengo una profesión, he estudiado, tengo dinero, tengo amigos, estoy rodeado de esto y del otro. Hermanos, eso es orgullo, eso es altivez. Por más, hermano, por más que uno sea económicamente pobre. Hay algunos que dicen, bueno, los pobres son humildes. No, hay muchos pobres orgullosos, altivos. Hay muchos hombres que también son ricos y son humildes. No está hablando de la condición económica ahora. Dios está hablando de los altivos, ya sean pobres o ricos. Está hablando de aquellas personas que niegan conocer y confiar en Dios, sean niños, sean jóvenes o sean ancianos. Hermano, humilde es aquel que baja su rostro delante de Dios y le dice: Señor, te necesito. Señor, confío en ti. Eso es humildad. Humildad es creer que alguien más puede hacer algo por ti, que nosotros no lo podemos hacer todos. Leamos otro verso, por favor. Isaías capítulo 13, versículo 6 en adelante. Busquen su Biblia, Isaías capítulo 13, versículo 6. Dice así: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón del hombre, y se llenará de terror y angustia. Dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que al oro de Ofim al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Amén. Y todo lo que va a pasar. Muchos que estudian los movimientos astronómicos, la astronomía, dicen que si la Tierra, que si el planeta Tierra se moviera solamente, qué sé yo, pónganle, exagerando, quizás un metro, ¿no? 10 centímetros, si la Tierra se moviera de su eje, si se saliera, lo que nosotros podemos vivir es un caos total. O sea, Dios ha destinado que la tierra pueda moverse de una manera tan perfecta para que nosotros podamos tener un hábitat, para que nosotros podamos estar bien. La distancia entre el sol y la tierra está milimétricamente pensado por Dios. Si la tierra se mueve solamente 1 metro hacia el sol, o si el sol viene hacia nosotros, hermanos, dejaríamos de existir la humanidad. Bueno, en el día de la ira de Jehová, dice el Señor que la tierra se moverá. Hermano, catástrofe, destrucción, va a desolar la tierra, es lo que dice el Señor, porque esta tierra tiene que ser purificada. Amén. Es el día de su ira, es el día del castigo, y es algo de lo que muchas veces en la iglesia no se habla, porque dice, bueno, la gente va a temer, la gente va a tener miedo. No, Pablo dice que nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios, y todo el consejo de Dios es saber que tenemos a un Dios amoroso, que tenemos a un Dios todopoderoso, pero hermanos, también tenemos a un Dios justo y temible. Amén.
Muchos hablan de la sanidad y dicen, bueno, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y es verdad. Dios sigue sanando como antes lo hacía, seguro que sí, pero ese Dios justo que se movía en el Antiguo Testamento también se mueve ahora con justicia y con poder. Dios no ha cambiado, no hay sombra de variación en Él. Él ha sido justo antes, es justo ahora y va a ser justo después. Diga conmigo, Dios es justo. Leamos solamente un pasaje más para que termine de asustarse completamente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Tan grande que como está escrito, en ese día, después de que la iglesia ya no esté en este lugar, van a haber ricos, capitanes, poderosos, humildes, siervos, libres. Va a haber ese estatus social, pero todos ellos, sin importar su condición social, van a ir y se van a meter a las cuevas y van a pedir a los montes que por favor caigan sobre ellos. Ocúltenos de esta ira. ¿Quién va a poder soportar? Por eso dice la Biblia en otro pasaje que a causa de los escogidos de Dios, estos tiempos tienen que ser acortados, porque muchos no aguantarían. A causa de los escogidos de Dios, estos tiempos tienen que acortarse. Hermano, el Evangelio es todo el consejo de Dios. El Evangelio, hermano, tiene todas estas promesas que el Señor tiene para nosotros, pero también tiene esto que nos muestra a nosotros. Muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Muchas veces solamente hablamos del Evangelio y de todas las cosas buenas que Dios puede hacer por ti. Dios te puede traer paz, que Dios te va a sanar, que Dios puede darte un trabajo mejor, que Dios puede pagar tu deuda. Seguramente sí puede hacerlo, pero no es todo el Evangelio. Todo el Evangelio, hermano, también es la justicia de Dios. La demanda que Dios tiene para aquellos hombres para que vengan en arrepentimiento y fe. Cuando dicen amén. Jeremías capítulo 6, versículo 14 para concluir. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Dice así: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Bueno, en ese tiempo se levantaron falsos pastores o falsos profetas indicando o queriendo curar al pueblo con liviandad. No te preocupes, hermano, mira lo que Dios puede hacer por ti. No, deja que Dios entre en tu corazón. Dale un espacio a Dios en tu corazón. Deja eso, no, Él te va a dar lo que necesitas. Bueno, Dios te lo va a hacer. Y a veces como que centraban el evangelio en el hombre. Y a veces no es diferente en estos días, que el evangelio siempre se centra en el hombre, en el bienestar del hombre, como si él fuera el centro del universo. No, el centro del universo no es el hombre, el centro de todo es Dios. Y dice una demanda de Jeremías al pueblo: esos pastores dicen paz, paz, quieren curar su enfermedad con liviandad. Y no, esa enfermedad no puede curarse solamente con liviandad. Ellos dicen paz, paz, y no hay paz. No hay paz. Hay enfermedades que necesitan realmente ser removidas, tocadas, lastimadas, para que puedan ser sanadas. La liviandad no puede hacerlo todo, mis hermanos. Tenemos a un Dios juez justo
que viene por su pueblo y en algún momento va a juzgar a toda la humanidad por su desobediencia a Dios. Amén. Es verdad que nosotros no esperamos el día del Señor. Nosotros ya vamos a estar con el Señor, ya hemos participado de las bodas del Cordero. Nosotros vamos a estar gozando con el Señor 7 años según la Biblia, según la interpretación de la semana 70. Pero en este tiempo, todas las copas de la ira, todos los sellos, el anticristo, la bestia, obrando en todo este mundo con todo su poder. No es que el Espíritu Santo se va a retirar. El Espíritu Santo seguramente va a estar haciendo su obra con algunos escogidos, pero hermanos, su iglesia va a estar con el Señor. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo sé que en adelante vamos a hablar, hermanos, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Leamos un poco desde el versículo 9, por favor. Leamos desde el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para ese tiempo de ira. Nosotros no estamos para ese tiempo de ira. Porque no estamos puestos, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. ¿Por medio de qué? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo están haciendo. Amén. Ese es el Evangelio completo. Bueno, tenemos más, pero vamos a concluir en este lugar. Mis hermanos, lo que Dios tiene preparado para este mundo está preparado en justicia. La oportunidad que nosotros tenemos en este momento, mientras tenemos aliento, mientras tenemos vida, es correr a los pies de Cristo. Confiar en su poder, confiar en lo que Él está haciendo. Confiar y en hacerme acreedor de esa sangre derramada por mis pecados. ¿Qué necesito, pastor, para yo no ver ese día de la ira? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Entregarle tu vida. No importa que hayas vivido 80 años perdido, hoy es el día de salvación. Cerca de ti está la palabra. Que si creyeres y confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, hermano, Dios te está esperando con los brazos abiertos para perdonar todos tus pecados. No importa si tienes 80, si tienes 15, si tienes, 18, 20, 40 años, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confía en el Señor. Él tiene preparado para ti moradas eternas. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y te reconoces como pecador, acércate a los pies de Cristo, mi hermano. Corramos a Él. Porque, hermanos, Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. No. Dios nos ama tanto que Dios va a retirar a su pueblo para que no vea este tiempo de ira. Amén. ¿Qué hacemos en ese interín? Hermano, hablemos de ese día. En la verdad del Evangelio, hablemos de ese día. A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de la universidad, del colegio, de la escuela, hablemos de ese día. Hablemos de ese día, aunque se ofendan. Uno dice que no le digo, es que se puede ofender. Hermano, toda la gente ofende a Dios todo el tiempo. A veces queremos ser más buenos de Dios al hablar solamente una parte del Evangelio. Hermano, el Evangelio es completo. Amén. Esa es nuestra posición delante de Dios. Mientras esperamos, hagamos el trabajo para que muchas personas dejen ese camino de ira y vengan al Señor y formen parte del cuerpo de Cristo, que formen parte de la iglesia. Y si tú no formas parte de ese cuerpo, hoy el Señor te está dando la oportunidad para que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Si tú quieres formar parte de ese pueblo, te invito a que vengas a Cristo, te arrepientas de tus pecados y lo confieses como tu Salvador, como tu Señor. Amén. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor mío, tu palabra es verdad. Señor, tú tienes para nosotros pensamientos de bien. Señor, te damos gracias porque tú no nos has preparado, Señor, opuesto para ira. Señor, te damos gracias porque tú nos has puesto para salvación.
Hoy queremos pedirte, Señor, humillados delante de ti, que perdones mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Yo no quiero pasar por este tiempo. Señor, quiero vivir eternamente contigo. Señor, quiero vivir eternamente contigo. No, Señor, sufrir el castigo de tu ira. Señor, yo quiero sufrir, yo quiero gozar, Señor, de toda tu bondad, de todo tu amor, Señor, por la eternidad. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Acéptame como uno de tus hijos. Señor, redime, Señor, mi pecado. Redime, Señor, mi pecado. Yo acepto tu sacrificio. Yo creo que has muerto por mí. Y cada gota de sangre, Señor, ha sido derramada pensando en mí, Señor. Yo acepto tu sacrificio. Acéptame tú, Señor, como tu hijo. Acéptame tú, Señor, como parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Me arrepiento, me humillo, Señor, y creo en ti como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados hijos de la luz. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos, hijo de Dios. Gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que nos des fuerza, Señor, y sabiduría para poder soportar, Señor, estas leves tribulaciones que vivimos de este lado, Señor, de la eternidad. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor. Te pedimos que nos sustentes. Te pedimos, Señor, que nos hagas fuertes, Señor, y que en cualquier momento podamos presentar defensa de nuestra fe, Señor, ante todo aquel que tenga preguntas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tu amor es sobre todo amor, Señor, y tu poder sobre todo poder. Gracias, Señor, por rescatarnos. Señor, gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Amén. Gracias, Señor. Los invitamos a tomar asiento mientras nosotros nos despedimos de aquellas personas que hasta este momento nos han seguido en esta transmisión. Mis hermanos, somos la Iglesia Cristiana Rey de los Cielos. Si no tienes un lugar donde congregarte, hoy nosotros te abrimos las puertas de esta comunidad de fe. Ven a este lugar. Nosotros estamos ubicados en la ciudad del Alto, en ciudad satélite, a unas cuadritas del hospital holandés. Esta es la avenida Escalona y Agüero. Usted ahí va a encontrar un letrero grande que dice Iglesia Cristiana Rey de los Cielos. Venga, nosotros esperamos por usted. Esta familia lo está esperando. Que el Señor los bendiga. Nos despedimos con un fuerte aplauso de todos ellos.